Buenos días, buenas tardes. Somos miembros de las redes de raíces. En particular, hoy vamos a presentar en este espacio una charla de Betty Piotto, que es miembro de la Academia de Ciencias Forestales de la República Italiana y miembro de la Red de Científicos Argentinos en Italia, que es una de las 25 redes de raíces que se tiene en todo el mundo. Así que le damos la bienvenida a Betty, que nos va a hablar de cómo está relacionado el inicio de la agricultura con el, no, el presente que estamos viviendo nosotros en nuestra humanidad. Esto lo estamos haciendo para adherir desde las redes de raíces a la Semana Nacional de la Ciencia. Nosotros, como miembros de Raíces, estamos muy orgullosos de habernos formado en Argentina y por diversos motivos nos vinimos afuera y nos quedamos a trabajar afuera. Pero seguimos colaborando con el sistema argentino al cual le debemos tanto y al país que también queremos mucho. Bueno, muchas gracias a todo el público, muchas gracias a vos, Betty, por esta conferencia. Y los dejo con ella. Bueno, buenas tardes o buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias también por la presentación, Daniel. Y seguramente hay un lazo muy fuerte con la Argentina porque nosotros tenemos conciencia de que todo lo que sabemos, o casi todo lo que sabemos, nos lo dio gratuitamente la educación en Argentina. Entonces, de alguna manera queremos devolver eh, lo que hemos recibido. Bueno, yo estoy muy contenta de contar esta historia, esta aventura increíble de la humanidad que empieza con una semilla. Yo soy de parte, soy absolutamente de parte porque yo he trabajado muchos años con semillas, con propagación de especies espontáneas. Entonces, la semilla para mí es como un mito. En realidad, la semilla es un mito porque es vida y muerte al mismo tiempo. Es una cosa muy compleja y merece atención. Bueno, digo enseguida el final, así no queda en suspense. Eh, el mensaje es este: todo lo que nosotros somos, la estructura de nuestra sociedad, en realidad parte 10.000 años atrás, 10.000, 13.000, no tenemos documentos exactos, pero parte en el momento en que existe, en que nace la agricultura. La agricultura es definitivamente la que define la sociedad. Obviamente el tiempo pasa y las cosas se modifican, pero la estructura social parte con la agricultura. Y la agricultura parte con una semilla. Parte con una semilla que se pone en el terreno queriendo ponerlo. Probablemente la agricultura nace en un modo casual, como muchas cosas, en un contenedor que queda en algún lugar y después cuando llega la lluvia germina y entonces el hombre se da cuenta de que sin moverse tanto, buscar tanto, ahí puede quedarse en un mismo lugar y ahí producir el alimento. Les pido que noten la altura de estas espigas, que son más altas que la niña. Después volvemos a esta cuestión. Bueno, decía, todo empezó con una semilla puesta en el terreno. Y visto que les dije que yo he trabajado con semillas y que las semillas son un elemento, un órgano fascinante, les muestro algunos ejemplos. Estas son las semillas de lo que nosotros llamamos panadero. El panadero es un Taraxacum. Se estudia profundamente esta semilla y se dan cuenta, son italianos los que hicieron este estudio, pero trabajando en Irlanda, creo. Prácticamente ellos se dan cuenta que la disposición de los pelitos del panadero hacen que la semilla baje gradualmente y que se cree
dos, digamos, movimientos de aire que permiten que la semilla baje muy lentamente. Más pelitos no dan este resultado, menos pelitos no dan este resultado, o sea que la naturaleza ha hecho de manera de que estos 100, 101, 99 pelitos hacen que la semilla baje gradualmente. Y esto puede tener una aplicación, por ejemplo, cuando se quiere recoger información en un lugar peligroso. El detector no sé, de veneno tiene que bajar gradualmente para poder recoger mucho. Otro ejemplo es esta semilla impronunciable, que tiene una estructura tal que prácticamente inspiró a la formación de chips, porque tiene las alas hechas en un modo tal que idearon un chip con ese tipo de estructura. Otra muy banal, la vemos siempre, son sobre todo las gramináceas que tienen una arista muy larga y que reacciona a la humedad. Entonces prácticamente la arista gira y la semilla se autosiembra. Quiero decir, es casi un milagro, para mí es casi un milagro. Este mecanismo ha inspirado sondas espaciales. Ok, y también yo leí un artículo una vez sobre un estudio de las cáscaras de una serie de especies, como ser nuez, eh, bueno, una serie de fruta seca, que ahora se llaman fruta seca. Yo miré este artículo y dije, pero esto no tiene nada que hacer. Error enorme, porque prácticamente estas estructuras, las cáscaras de nueces o de, ahora no me acuerdo cómo se dice en español, pero no importa, de toda una serie de cáscaras duras, son duras, pero son livianas. Entonces la estructura de estas especies prácticamente da material e información para construir materiales livianos pero resistentes. No sé si es poco, no sé si es poco. Bueno, digamos, completar la idea de esta aventura de la humanidad, yo he rescatado algunas revoluciones, que en realidad no son revoluciones. La revolución es una cosa inmediata, rápida. En cambio, estas muchas veces son transiciones, son pasajes de una situación a la otra que lleva muchísimo tiempo. La primera revolución que me gusta recordar es la de las espermatófitas, o sea, el nacimiento de plantas con semillas. Las plantas no siempre tuvieron semillas. La semilla es un órgano de resistencia, es un órgano que puede quedar seco por mucho tiempo, puede estar muerto, entre comillas, por mucho tiempo para después germinar. Antes eso no era posible, las plantas tenían que vivir en ambientes absolutamente húmedos, porque si no, no era, digamos, la fisiología no les permitía, no les permitía subsistir. La semilla, la creación, el nacimiento de la semilla fue un paso importantísimo, porque la expansión de la especie prácticamente se debía a la semilla, que era un órgano de resistencia, que podía esperar el momento justo. Hablando del hombre, la revolución creativa, o sea, el hombre hasta hace poco en términos relativos, era bastante bestia, digamos, bestia, pero a un cierto punto el cerebro, hay toda una serie de estudios sobre este argumento, el cerebro desarrolla la capacidad de tener un pensamiento abstracto, o sea, de proyectar, de imaginar, de hacer una programación, de representar como a él le gusta algunas cosas, y tenemos ejemplos, las cuevas con los animales. Ahí nace la revolución creativa, donde el hombre
realmente sale de la esfera animal. Después, la que vamos a contar ahora es la revolución neolítica. Repito, todo el mundo dice revolución, pero no es la palabra justa. Es una transición, pero es una transición importantísima porque prácticamente pone las bases de la sociedad así como es hoy, como dije antes. Y finalmente, poco tiempo atrás, la revolución para la conservación de la biodiversidad, porque hasta hace un cierto periodo no se consideraba la biodiversidad y su importancia, pero alguien a principios del 900 se dio cuenta que para poder crear se necesitaba mucha diversidad. Y entonces hizo unas colecciones maravillosas para poder tener material que pudiera eh, sacar el hambre de un país enorme como era Rusia. Y no es una cuestión política, es una cuestión meramente científica. Bueno, esto lo dijimos, la creación, el nacimiento de las semillas. Eh, y la cosa maravillosa de la semilla, ustedes imagínense que en la alacena tienen cantidades de porotos, maíz pisingallo. En realidad tenemos como un bosque. Todo eso está ahí esperando. Ellos no saben que van a ser comidos, pero están ahí esperando el momento justo para germinar. Y pueden estar muchísimo tiempo. Hemos visto cosas, dátiles que se han encontrado que tienen 2000 años. Hemos visto semillas de silene que salieron en la parte norte de Rusia después de 35.000 años y germinaron tranquilamente. Ellas esperaron 35.000 años. No sé si me explico. Contamos rápidamente esta historia que dura 10.000 años, considerando que en realidad nosotros somos sedentarios desde hace poquísimo. El hombre que nace 200.000 años atrás, en realidad casi toda su vida fue nómade, se movió. ¿Y por qué el hombre como Homo sapiens o como otros especies del género Homo, y por qué pudieron sobrevivir? Por estas cuatro capacidades. Prácticamente el hombre conquistó una palabra fea, eh, ocupó, también es feísima, pero no importa. Prácticamente el hombre se expandió en todo el mundo en solamente 100.000 años, que para uno que tiene un vehículo que son 2 pies, es una cosa muy rápida. Después, también la cooperación, o sea, la caza de grandes animales fue posible por la capacidad del hombre de ponerse de acuerdo y actuar en sincronía, digamos, con otros. La comunicación, el lenguaje fue una cosa fundamental, y la polifagia, o sea, el hombre que partiendo del África llegó a la Tierra del Fuego, era uno que comía de todo, según lo que encontraba. Eso fue un arma importantísima. Bueno, esta es la expansión. Las fechas, hay un debate continuo porque quién dice una cosa, quién dice la otra, pero más o menos estos son los tiempos. Probablemente en América, a las Américas llegaron un poco antes, bastante antes, pero yo tengo este mapa que es bastante claro y las fechas van cambiando constantemente. Hay que considerar que este hombre que caminaba pero en grupos muy pequeños, porque simplemente los que se llaman cazadores-recolectores, porque simplemente cada adulto podía llevar solo un infante, solo un niño. Entonces los grupos necesariamente eran pequeños y
muy probablemente ya en esa época se practicara el infanticidio, porque estos grupos tenían que moverse para buscar alimentación. O sea que esta cosa es muy probable. Una vez lo dije en una escuela y una nena me agredió de una manera terrible. Y entonces yo dije, bueno, cada información hay que darla en el lugar justo. En realidad es así. Bueno, yo la verdad les quiero mostrar esto, a ver si lo ven. Ok, esta planta es como un zapallo prácticamente, que tiene la característica de, de ser impermeable llegando a la maduración. Entonces, el nómade, el hombre nómade, esos 190.000 años de nómade, eh, no es que cultivaran, la agricultura llegó mucho después, pero tenía muy en cuenta la presencia de esta especie porque prácticamente era el contenedor donde ellos ponían el agua para caminar. Entonces, esta fue una especie muy atencionada, como se dice ahora, por el hombre primitivo y también por el agricultor. Y lo encontramos en el mate, porque el mate también es una lagenaria. O sea que esta característica de ser impermeable le dio, ¿cómo decir? Además liviano, impermeable y liviano. Entonces era ideal para transportar el agua. Después, en tiempos sucesivos, el uso, digamos, se diversificó y como ustedes ven, y decíamos siempre que todo empezó con una semilla puesta en el terreno. Ahora, esta semilla muy probablemente la puso una mujer. O sea, en esta transición lentísima, es muy probable, no tenemos fotos, no tenemos documentos, pero la lógica dice que la agricultura nace de manos de una mujer en el sentido de que la mujer, estando cerca de su casa, podía gestionar mejor un sembrado. El hombre, que había sido siempre cazador, prácticamente pasó a ser, a gestionar, a administrar el ganado, porque era una consecuencia lógica, era una continuación lógica de lo que había hecho antes. Ahora, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cómo empezó? No lo sabemos, pero es es muy lógico pensar que las mujeres que estaban cerca de la casa y ya estando siendo sedentarios podían tener muchos hijos, o sea, aumentar la población. Es muy lógico pensar que la mujer estaba en su casa, criaba a los hijos y daba una ojeada al cultivo. Así empieza la revolución neolítica. Noten que la hoz que nosotros usamos ahora ya no tanto, nace como la mandíbula de un animal. O sea, los dientes del animal servían para cortar las plantas secas. ¿Y dónde sucede? ¿Dónde sucede esta transición, este pasaje del hombre itinerante al hombre que está en un lugar? Sucede en muchos lugares del mundo. Ahorita dicen que es una cosa simultánea, hay toda una teoría de que esto más o menos sucedió simultáneamente con Centroamérica, con el maíz, con el trigo. Son teorías que, bueno, no es el caso de discutir. Seguramente la más estudiada de todos estos lugares donde nace la agricultura es la media luna fértil. ¿Y por qué?
porque hay muchísimos testigos, hay muchísima documentación, hay muchísimo material que dice que fue allí donde empezó la agricultura. Ahora, no necesariamente donde empezó la agricultura después se cultiva, pero no importa. En ese lugar, la medialuna fértil, porque en esa época era fértil, en ese lugar nace la agricultura y después se expande como onda en toda Europa. ¿Y qué cosa comportó? ¿Cuál fue la consecuencia de quedarse en un lugar, cultivar y producir alimentos animales y vegetales en un lugar? ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue la estructura de la sociedad nuestra, porque prácticamente la estructura de entonces es la de ahora. Digo la estructura, no digo la cosa práctica, la estructura. Entonces, con la revolución neolítica, con la agricultura, está la domesticación de las plantas y de los animales, porque obviamente no todos los animales se podían domesticar. Hay animales, no sé, por ejemplo, la cebra, que es muy cercana al caballo, no se deja domesticar. Hay animales que no se pueden domesticar. Entonces hubo una selección de animales que se podían domesticar y administrar fácilmente. Como decíamos antes, los itinerantes vivían al día, lo que encontraban eran grupos muy pequeños, mientras el hombre sedentario puede planificar y conservar, o sea, puede no solo decidir lo que quiere comer, sino también conservar para tiempos difíciles. Este es un esquema que yo hice así con mano muy incierta. Se encontró un depósito de grano en Jordania y prácticamente los principios de este lugar para conservar los alimentos es perfecto porque hay tablas suspendidas, o sea, no tocan el suelo, no tocan la humedad, y estas tablas están en pendiente, o sea que cualquier tipo de agua que se presenta va a escurrir tranquilamente. O sea, la conservación también es una cosa importantísima. Estando quietos en un lugar, nacen las ciudades. Nacen las ciudades, nace las industrias, porque grandes máquinas que producen, no sé, harina o algún tipo de telares, por decir, las grandes máquinas pueden existir porque están fijas, no hay que llevárselas de aquí para allá. Entonces nace y se desarrolla la industria, el intercambio, el comercio y nacen los oficios, porque probablemente el superávit de alimentación hace que algunas personas hagan otro tipo de tareas. Y nacen las jerarquías, las castas. Prácticamente, se me olvidó de decir que todo el tener todos estos bienes crea el concepto de propiedad y crea la necesidad de proteger todas estas cosas. O sea que cómo se defienden con la violencia. O sea que la guerra también nace en ese momento. Con la agricultura nace también la guerra. Y las clases sociales, ciertamente que hoy son distintas, pero prácticamente la pirámide existe, así como existía entonces. Interesante saber que nace una religión, entre comillas, que es la que da, que es la que autoriza, que es la que le da poder al jefe. Porque esta cosa divina
hace que el jefe tenga poderes importantes y también divinos. Un rey, un jefe absoluto tiene que estar garantizado por una religión o una creencia o algo que le da ¿cómo decir? Que le da el poder mismo, ¿ok? Miren qué bonito esta imagen de la agricultura en Egipto con los canales. Debía ser una cosa importante para que la describieran de esta manera así tan peculiar y tan detallada. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con esta agricultura? Fantástico, producir alimentos en el lugar, muy bien, pero el hombre tiene sus defectos y entonces prácticamente la agricultura fue progresando a través de la selección. O sea, ¿qué cosa quiere el hombre? Más productividad. em, Producir tanto con lo menos posible. O sea que el carácter que se busca es la productividad. Ahora, la productividad muy seguido está correlada a la vulnerabilidad hacia las enfermedades, hacia los insectos. O sea que estos miles de años que fueron adelante seleccionando las especies o las variedades o los ecotipos más productivos, llevó a una situación muy seria. Y prácticamente, este es un ejemplo, el gráfico lo tenía en italiano, prácticamente se va a simplificar excesivamente, se va a simplificar muchísimo todo lo que se come. O sea, partiendo de la cantidad de especies que existen, ustedes lo pueden leer solos, se va bajando hasta llegar a cuatro especies que son las que dan la mayor parte de las calorías a todo el mundo. Entonces eso a un cierto punto alguien dijo, atención, atención, esto hay que resolverlo. ¿Ok? Y les quiero mostrar estas son todas crisis enormes de culturas perdidas por enfermedades o por una serie de patógenos, enfermedades. Prácticamente, ¿por qué? Porque siendo el hombre ambicioso, ha cultivado, ha sembrado siempre las variedades o las especies más productivas. Y como decía antes, la productividad está ligada a la vulnerabilidad. Entonces les digo solo el primer ejemplo, los otros los pueden ver. El primer ejemplo, por 2 años seguidos, Irlanda, que producía papas de 2 variedades, solo 2 variedades, perdió toda la producción por un hongo, por la peronóspera. Y entonces prácticamente ellos llegaron al hambre, pero no el hambre por decir, al hambre, gente que moría de hambre. En Dublín hay un monumento al hambre, monumento al hambre. Entonces, en esta fecha, después de este desastre total, porque las variedades eran susceptibles y a ellos no se les había ocurrido diversificar las variedades porque alguna podría, como decir, soportar mejor una enfermedad, se murieron de hambre literalmente y emigraron en masa a los Estados Unidos. O sea que una gestión superficial, bueno, pero tal vez no lo sabían, tal vez no podían llegar a todo esto, una gestión superficial de los recursos lleva a un país al hambre total. Entonces, estas cosas no son consecuencia una de la otra, pero están de alguna manera enganchadas una a las otras. Obviamente no podíamos contar la historia de 10.000 años en media hora, pero tratamos.
Y llega entonces la revolución de la conservación de la biodiversidad. Y todo esto a ver, de la biodiversidad. Sí. Bueno, nosotros hoy estamos acostumbrados a conservar semillas. El frasco de porotos que tienen en la alacena es una manera de conservar. No se deja un contenedor abierto de porotos. Se cierra, se pone en un lugar fresco. Estos son los principios para la conservación, mucho más, digamos, elaborados, pero la conservación de semillas se hace de estas maneras. Este es un banco de semillas forestal. Obviamente, cada grupo de semillas tiene sus exigencias, se parecen mucho, pero tienen sus exigencias. Entonces, hay lugares especializados para conservar un determinado tipo de semilla. Este más cerca de nosotros es el Millennium Seed Bank de Inglaterra, che devo dire Carlo, che nosotros Carlo, ahora es rey, el rey Carlos, prácticamente que lo consideramos a veces un poco así, en realidad él fue el factotum de la construcción de este banco de semillas. Porque no solo aquí están todas las semillas del Reino Unido, sino también de los países que eran colonias del Reino Unido. O sea que esto es como si fuera una caja fuerte, es como si conservar la naturaleza en poco lugar. Esa es una cosa importante de la semilla, que se puede conservar una especie en poquísimo lugar. No todas las semillas se conservan, esto lo digo. Después tenemos Svalbard, que es prácticamente un banco de semillas gigantesco, abierto a toda la humanidad, que está construido en el hielo. Es enorme, se entra con camiones, se gira con camiones, una cosa gigantesca, y ellos conservan semillas de todo el mundo. Ah. Digo todo el mundo porque prácticamente en algunos países la situación política es tal que, por ejemplo, en el 2010 se creó el Banco de Semillas en Egipto y el año siguiente hubo un conflicto y este banco se destruyó. Pero ellos habían mandado, como también hicieron en Alepo, habían mandado copias, o sea, duplicados a Svalbard y por eso se salvaron. Lo mismo pasó con Alepo. Ellos tenían un banco de semillas de especies de zonas áridas muy importante. Fue destruido con la guerra, pero tenían los duplicados en Svalbard. O sea, la humanidad se da cuenta que estos son recursos importantísimos y se organiza para conservarlos. En Italia también hay un banco muy importante que empezó hace bastante tiempo y hay toda una serie también de bancos de semillas especializadas porque, por ejemplo, hay una red de bancos de semillas de especies espontáneas que son, como decir, las menos consideradas porque las más importantes son las especies comestibles, las especies industriales. Las especies espontáneas vienen después, pero en este caso está bien organizado este tipo de bancos. Pero queremos hablar de Nikolai Vavilov. Es un agrónomo y estoy contenta de que es un agrónomo. Eh, y yo lo conocí a través de un profesor en la Universidad Nacional de Rosario que nos hablaba de Vavilov y de su aventura. Y yo me quedé encantada. Después me bochaba siempre, pero esa es otra historia. Bueno, Vavilov prácticamente después de la revolución del 1917, Lenin le dice que tiene que sacar el hambre de Rusia.
pero él se da cuenta que para hacer eso tiene que tener mucho material que después se puede cruzar para sacar cosas que se adapten a los distintos climas de Rusia. Entonces empieza a hacer una colección impresionante, empieza a viajar por todo el mundo, estuvo en Argentina también, en Pergamino, hay una foto de Vavilov en Pergamino. Es una persona excelente, habla no sé cuántos idiomas, es abierto, tiene los estudiantes hasta medianoche porque todo el mundo quiere hablar con él, quiere sus consejos. Es una persona extraordinaria y tiene una mente abierta. Él no esconde lo que dice, no esconde lo que piensa. Y esto le trajo muchos problemas, pero muchísimos. Este, Babilov a un cierto punto, por, por, por envidia, por una visión científica muy limitada de sus colegas, prácticamente lo detienen por actividades antisoviéticas. Él trabajaba él trabajaba para el bien de Rusia, pero por actividades antisoviéticas prácticamente lo hacen morir de hambre en el 43. Después, o sea, toda la escuela que él había creado para la conservación de las semillas, para todo lo que era conservación, la escuela, cuando a él lo detienen, prácticamente se coaliza y defiende todo lo que había hecho él. Esconden todos los papeles, los libros, esconden absolutamente todo. Y todo esto sale a la luz mucho más tarde, en épocas de, mucho más tarde, no quiero equivocar el año, y entonces tratan de rehabilitarlo porque se dan cuenta del error enorme que habían cometido. Entonces, estampillas, conmemoraciones de todo tipo, pero el daño estaba hecho. Esto lo pasamos. Bueno, entonces prácticamente él parte de un banco de semillas gigantesco, que todavía es gigantesco, que está en ahora San Petersburgo, en esa época era Leningrado. Y he puesto la foto de este actor italiano porque yo me pregunto por qué no se hace un film sobre la historia de este hombre grande, fantástico, como si había iluminado, había entendido absolutamente todo sobre la importancia de conservar la biodiversidad. Crea este banco de semillas que aún está, y durante el asedio a Leningrado, largo y difícil, esta gente que trabajaba con él ya estaba en prisión, esta gente que trabajaba con él, teniendo grano, quintales, toneladas de grano para comer, no tocaron nada, no tocaron un grano, todo quedó tal cual. Tanto era el entusiasmo que Vavilov había transmitido a esta gente. Y yo me pregunto por qué en Italia todo esto no salió, porque en Estados Unidos prácticamente escribieron libros sobre esta historia. Estos murieron de hambre estos científicos, porque la idea era genial. Entonces ellos, pudiendo salvarse, no lo hicieron. Y esto merece no libros, sino merece un recuerdo eterno de esta gente. Bueno, voy terminando diciendo que en Italia hubo también un agrónomo brillante, súper brillante, que se encontró con Vavilov en el 27, porque hubo una conferencia del trigo. Este encuentro no produjo ninguna chispita, nada.
A Babylon le interesaba otro científico que se ocupaba de ecofisiología. No prendió, no prendió. De todas maneras, el científico italiano Strampelli, que también él pagó porque siendo brillante y trabajando durante la época del fascismo, cuando terminó el fascismo, fue olvidado, fue puesto de lado porque había trabajado con el fascismo. Pero él algo tenía que hacer. Él, quiero decir, él trabajaba para Italia, no para el fascismo en realidad, porque le propusieron mil cosas, mil cargos y él no aceptó. Creó variedades extraordinarias y nunca las registró. No le dieron un peso por todas estas variedades. Estuvo en Argentina también. Bueno, este era Nazareno Strampelli. Nazareno Strampelli debe haber sido una persona fantástica, quiero decir, en la intimidad, porque las cosas que se escriben entre él y la esposa, entre otras cosas, era descendiente de Luciano Bonaparte. Eh, las cosas que se escriben son de una ternura increíble. Ella le dice, bueno, visto que vas a Roma, fíjate si hay un pantalón para Benedetto, porque ya está creciendo. Cosas de una ternura increíble. Así que debe haber sido una persona fantástica. Entre otras cosas, el hijo del pantalón fue un oculista famosísimo, con tanto de calles intitulada a él. Esta era la estación donde él trabajaba, en Rieti, 50, 60 kilómetros de Roma. Este es un dibujo que yo hice cuando la visité. En realidad se estaba viniendo abajo esta estación y toda la colección de Strampelli, porque él también había entendido que tenía que tener material distinto para poder cruzar y obtener variedades mejores. Entonces, toda esta colección se arriesgaba muchísimo de lo que podía pasar, fue para un lado, para la otro. Bueno, al final, recientemente, el ministro de la Agricultura, que es y el ministro de la Cultura, que no es más, pero es crearon una exhibición permanente con las colecciones de Strampelli. Y una parte, digamos, que está en el Ministerio de Agricultura en Roma, que es un lugar, entre otras cosas, muy bonito, porque el ministerio realmente tiene ambientes muy, pero muy bonitas. Merece una visita. Ahora, cuando Mussolini se dio cuenta de que había uno que producía material que aumentaba la productividad, él iba a Rieti todos los días, o casi todos los días, porque todo eso él después lo usó en su batalla del trigo. Prácticamente, ¿por qué esto no se va para arriba? Bueno, prácticamente el Strampelli creó variedades que casi duplicaron la producción de trigo en Italia y prácticamente se llegó a la autosuficiencia. Y eso para Mussolini, hacerse ver con estas cosas, era, como decir, era un crédito importante. Ahora, Strampelli produjo una enorme cantidad de variedades, de trigo, de todo, y tuvo que darle nombres fascistas, estas tres, por ejemplo, pero había muchos más, nombres fascistas porque estaba obligado por el gobierno a manifestarse, como decir, como un producto fascista, pero en realidad a él no le interesaba absolutamente la política. Y entonces rechazó un montón de ofrecimientos que le hicieron.
La cosa importante de Strampelli es que él, haciendo las pruebas en muchos lugares de Italia, creó las bases para toda una serie de institutos de investigación científica agronómica en toda Italia. Ahora muchos de estos institutos son parte del CREA, que no digo como él, que es una especie de INTA, pero agronómico. No, también tienen la parte forestal, atención. Bueno, ¿se acuerdan la nena que la tapaban los cereales? Strampelli trabajó sobre ese problema porque un trigo alto se encama, se dice así, se encama porque está muy expuesto al viento y a la lluvia. Strampelli prácticamente llegó a trigos bajitos que no incurrían en este problema. Y termino con lo que son las enseñanzas de la agricultura y de Vavilov, que era un ferviente estudioso de la agricultura, pero ferviente estudioso. Y entonces en los años 40 existía la cuestión de la raza ariana, o sea, la superioridad de la raza, de una raza, y él andaba diciendo tranquilamente, y eso también fue un problema, que no hay razas porque la agricultura en el mundo se desarrolló independientemente, no había contacto entre las civilizaciones y se desarrolló igual siempre y cuando hubiera material o plantas de las cuales se podía hacer la domesticación. O sea que él usó justamente esta idea de la agricultura para explicar que no hay razas en el hombre, no hay razas, no existen razas. Y esto a mí me parece una cosa fantástica y yo haría cuadros de mármol y los pondría por todos lados porque me parece una cosa realmente importante. Y con esto los saludo y cualquier cosa me pueden contactar. Muchas gracias, Betty. Muy linda la presentación. Eh, Te agradecemos mucho. Van a encontrar, ponemos el mail, Betty, ¿te parece bien? Sí, 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 Van a sí. encontrar el mail de Betty y también el mail de nuestras redes, este, cerca del link de esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias y espero que la hayan disfrutado. Y ahí tenemos el A la gente. contenedor de agua. Sí, exacto, exacto. Bueno, Bueno. chao.